Buenas noches. Qué alegría siento de poder empezar una nueva temporada. En realidad es nuestra tercera temporada que empezamos hoy y vamos a estar profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la temática que nosotros estamos trabajando y vamos a proseguir con esta preciosa doctrina que tiene que ver con la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y en esta noche vamos a tener nuestra primera clase para todos mis estudiantes y mis hermanas y hermanos que estamos inmersos en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Les animo a seguir profundizando en el conocimiento de la palabra. Les animo a seguir estudiando, a seguir desarrollando las evaluaciones rumbo a la meta. Nuestra meta es servir a Dios, pero servir a Dios con excelencia. Bueno, vamos a tocar el primer tema. En esta temática son 10 lecciones que vamos a estar desarrollando hoy. Vamos a desarrollar la primera lección, que lleva como título el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. La base bíblica para esta palabra la encontramos en el libro de Apocalipsis y vamos a leer del versículo número 1. Ese va a ser nuestra base de doctrina, del versículo número 1 hasta el versículo número 11 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, empezamos con esta lectura. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Ponemos todo este tiempo de estudio bíblico en tus manos. Precioso Espíritu Santo, guíanos, dirígenos en este tiempo que vamos a invertir en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo te agradezco de todo corazón por el tiempo que podemos disponer, Señor, para ti. Ocupados estamos, Señor amado, en el conocimiento de la palabra. Y queremos, Espíritu Santo, que tú nos instruyas, que tú nos guías. Tú eres nuestro Maestro, mi Señor, mi Dios Todopoderoso.
A ti te agradecemos por esta bondad. Bendice a mis hermanas y hermanos que estamos enfrascados en el conocimiento de la palabra de Dios, que estamos asumiendo un compromiso contigo, mi Dios, y con tu palabra, Padre mío, y que tiene como fin servirte a ti con fidelidad y con excelencia. Gracias te doy, Señor amado. Bendigo una vez más a mis hermanas y hermanos y a todos los que en este tiempo, Señor, pueden recibir el consejo de Dios. Les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que no te conoce, sálvale, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la mayoría de estudiosos, escatólogos de la Biblia, podemos coincidir en algo, ¿no? Hablando de un periodo del conocimiento del tiempo, que este mensaje se da en un periodo donde el emperador Domiciano gobernaba. Y es una etapa de tiempo, ¿no? De muchos años donde la iglesia sufre mucho, sufre persecuciones, sufre bastante. Este mensaje específicamente es enviado a 7 iglesias y vamos a detallar una por una de una manera breve pero a la vez concisa para poder entender y estar determinados a poder plasmar ese conocimiento en nuestro corazón y de tal manera que podamos compartirlos también con otros. Apocalipsis, vamos a introducirnos un poco dentro del contexto en el cual se da este libro del Apocalipsis, que también se le llama revelación. Como dice el versículo número 9, yo Juan, vuestro hermano, está hablando del apóstol Juan. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 2 cosas. Él fue desterrado a esta isla, que era una isla cementerio. ¿Por qué llamar así? Porque era una isla donde el gobernador, los gobernantes romanos enviaban a los prisioneros, pero con una consigna, que ya no regresaran vivos. El delito que él había cometido, uno podría decir por un delito, era, como él mismo dice, ¿no? Estaba en la isla llamada Patmos, así se llamaba esta isla donde estaba él desterrado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias. Vamos a estudiar brevemente y profundamente a la vez, de una manera sintética, cada una de estas iglesias. Vamos a empezar por la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 dice así. Mensaje a las 7 iglesias, mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí como que todo bien, ¿no? Buenas noticias, bonitas palabras, gloria sea al Señor, ¿no? Cualquiera que lo recibe, qué bonito está hablando el Señor a esta iglesia. Pero mira cómo cambia el tenor del mensaje. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, que era una secta, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso. Una característica de esta iglesia era que había abandonado su primer amor. Ese amor, ese desear, el hacer las obras de Dios, es algo que también se ve hoy en día en la iglesia, lamentablemente, ¿no? Vemos muchos que empiezan con mucho brío, mucha fuerza, mucha potencia, mucho deseo, y después se van apagando, ¿no? Y lo que es peor, empiezan a contaminar su corazón y empiezan a vivir un evangelio light, un evangelio sin compromiso. ¿Por qué? Porque pierden esa fuerza, ese amor, ese primer amor. Y eso es lo que el Señor les exhorta, les muestra. Y muchas veces Dios va a ser así. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra, del conocimiento. Este es conocimiento. Estamos conociendo en el contexto una iglesia que verdaderamente había dejado su primer amor. Vamos a ver la segunda iglesia. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 del versículo número 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la separación definitiva del ser humano para con Dios. Alabado sea el Señor. La segunda muerte está determinada para las personas que mueren sin Cristo, para las personas que no toman en cuenta a Dios para nada, para las personas que rechazan al Señor. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que uno pueda gozar esa eternidad que Él ha provisto, que es como un regalo. Esmirna, la palabra Esmirna significa amargura, mirra de un líquido, ¿no? que uno vertía sobre las personas que morían, ¿no? La mirra era como un líquido, como un aroma. Y Esmirna significa eso, amargura, mirra, amargura. ¿Por qué? Porque esta iglesia sufrió en un periodo de tiempo 10 persecuciones. Curiosamente, ¿no? El Señor le dice, ¿no? Que ellos iban a pasar, que iban a ser probados y que tendrían tribulación por 10 días, ¿no? El lenguaje que se utiliza muchas veces en el Apocalipsis es simbólico, es numérico, y en este caso la idea es esa, ¿no? En la historia de la iglesia se reconocen 10 persecuciones crueles, mortales para muchos creyentes en esta época, ¿no? La iglesia necesitaba, ¿qué cosa? Arrepentirse. La iglesia necesitaba arrepentirse, ¿no? Era un tiempo difícil. Dice el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fidelidad, sé fiel. Y eso es lo que también Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? El texto clave es el verso 10 que hemos leído en esta lectura. Bendito sea el Señor. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Hay una peculiaridad, ¿no? En todos los escritos a las iglesias escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Y eso lo vamos a ver repetidamente en cada iglesia. Se supone que los escritos iban dirigidos a los pastores de esas iglesias. Bendito sea el Señor, quienes tenían que comunicar el mensaje a la grey, a la congregación. En el capítulo 2, verso 12, el mensaje a Pérgamo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Antipas fue un mártir, fue un hombre de Dios que sufrió el martirio y se lo menciona en este pasaje de la Biblia. Antipas fue un mártir, fue muerto, fue asesinado, fue torturado por la causa del Señor. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Había inmoralidad. Y también también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que era una secta. Y como es común en cada secta, pues cada secta tiene una doctrina falsa. Y eso es lo que el Señor a nosotros, hablando la palabra a nosotros, instruyéndonos acerca de lo que realmente a veces sucede, a veces pasa, vemos, pero que eso no puede pasar en la iglesia. La iglesia es una iglesia santa, la iglesia es una iglesia comprometida, la iglesia es una iglesia victoriosa, vencedora. Dice el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta iglesia, bendito sea el Señor, necesitaba arrepentirse. Y eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Primero, identifica la realidad pecaminosa de la situación en la que se encontraba. Y después le dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer para poder vencer. Y esa es otra peculiaridad que vamos a encontrar en los escritos a las iglesias, ¿no? Que siempre al final, ¿no?, de la exhortación, de la enseñanza, ¿no?, de la palabra que él dirige, siempre está esa palabra motivadora, al que venciere. Pero eso lo vamos a resaltar al final. Bendito sea el Señor. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. Dice así, y el ángel, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí la palabra fornicación está en relación, ¿no?, a ese pecado espiritual. La fornicación espiritual es la traición, ¿no?, de aquellos que profesaban la fe de Dios y de pronto se involucran en los pecados de la religión. Y detrás de la religión pues hay un adulterio espiritual. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos te heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, toda la pecaminosidad que existía, eso es lo que se refiere, a los que no conocen las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Tiatira, ¿no?, fue un periodo de decadencia espiritual. Una peculiaridad que se da, ¿no?, en casi todas las iglesias, salvo a una honrosa excepción que vamos a ver más adelante.
Pero casi todas las iglesias estaban enfrascadas en una decadencia, ¿no? O algunos empezaban bien y terminaban mal. Bendito sea el Señor. Ese no es el deseo de Dios. Pero había decadencia espiritual. Y algo más, ¿no? Se identifica a una falsa profetisa, que en este caso, verso 20, era conocida como Jezabel, ¿no? Que dice: profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y ahí tenemos que tener claridad que lo que se identifica es la idolatría, lo que se identifica es el adulterio espiritual en el cual caen, no, los religiosos. Porque los que estamos enfrascados en la sana doctrina, los que estamos enfrascados en el conocimiento correcto y verdadero de la palabra de Dios, lo tenemos claro. Dios aborrece, Dios abomina toda la idolatría que pueda haber. Y esta iglesia pues tenía esa característica pecaminosa. Pero aún así, ¿no? Dios resalta un remanente, ¿no? Los que no se han contaminado, los que todavía retienen la doctrina correcta, están verdaderamente radicalmente comprometidos con Dios. Y a ellos le dice: al que venciere, también el verso 26, al que venciere y guarde mis horas hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La iglesia Tiatira tenía esta falsa profetisa. La palabra Tiatira significa continuo sacrificio. Había una profunda pobreza espiritual en esta iglesia. Y lamentablemente, pues, cuando hay pobreza espiritual, los pecados están ahí a la luz. La religiosidad aflora. Y eso Dios detesta, eso Dios aborrece. Porque Él ve, ¿no?, que hacen de Él una imitación, o de su culto una imitación. Y eso lo hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, salen cantando muy lindo, muy bonito, y después están haciendo, pues, un desorden, ¿no? Están incitando el pecado. No, eso no es lo correcto. Vamos a ver la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Y acá quiero resaltar algo, ¿no? 7 espíritus de Dios y 7 estrellas de Dios, ¿no? Una interpretación numérica, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Alabado sea el Señor. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto nos hace recordar, ¿no?, a algo que nosotros en este tiempo es una doctrina, es una enseñanza, nosotros estamos predicando, y tiene que ver con la venida del Señor. Que Dios pueda encontrar a la iglesia, no una iglesia gloriosa, una iglesia santa, dice la Escritura, pero que nos pueda encontrar con las manos sobre el arado. Acá hay una reprensión porque esta iglesia no estaba preocupada por agradar al Señor. Velar significa estar cuidando, ser cuidadoso, y en este caso cuidadoso en cuanto a nuestra propia vida y relación y comunión para con Dios. Y esto es muy importante. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, dice, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Qué lindo, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, una iglesia adormecida, una iglesia dormida, una iglesia religiosa. Y la iglesia del Señor no tiene esas características. La iglesia del Señor no es una iglesia dormida. La iglesia del Señor es una iglesia viva por el fuego, por el poder, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los que somos creyentes en Cristo, los que estamos en el cristianismo, somos hombres de Dios y mujeres de Dios con compromiso, que tenemos el fuego de Dios encendido en nuestros corazones. Pero esa característica
por lo menos en algunos y en una gran mayoría en esta iglesia de Sardis, no había. Y Dios habla a esta iglesia adormecida, a esta iglesia sin motivación. Yo digo, una iglesia que no tenía la presencia de Dios. Una iglesia donde el Espíritu Santo no fluía. Y recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para encender nuestro corazón de pasión por el reino, para encender nuestro corazón de pasión por la obra del Señor, para tenernos sumergidos en los asuntos del reino, aunque podamos reconocer que somos personas ocupadas, tenemos familias, tenemos trabajo, quizás estudiamos, bendito sea el Señor, pero no hay nada más importante que nuestro Dios y ese compromiso genuino y verdadero que nosotros tenemos para con el Señor. Por eso el Señor no identifica una realidad correcta, una realidad verdadera acerca y en relación a algunas personas que habían guardado con esa dignidad su vida para con Dios. Por eso dice el verso 4, verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué puede manchar la vestidura de un creyente? El pecado. Pero dice, pero que no han manchado, hay santidad. Hay un compromiso verdadero, no hay hipocresía, no hay ese deseo que muchos tienen de pretender aparentar lo que no son. No, somos genuinos, somos verdaderos, no somos la perfección absoluta porque perfecto es solo Dios. Pero qué lindo es poder saber, y Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando seguro de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios está en nosotros, y Dios está trabajando en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. La sexta iglesia, el mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hoy día esa puerta maravillosa hacia la salvación en Cristo, hacia la salvación en Dios, está abierta. La salvación está a disponibilidad, a disposición de todos los que así lo desean. Reconociendo, lógicamente, en primer lugar, nuestra condición sin Dios, pecadores. Pero qué lindo es cuando uno se arrepiente y le dice a Dios, Señor, ven a mi vida, Y Dios hace su justicia porque Jesús de Nazaret pagó un precio en estos días, de recogimiento, donde el mundo religioso se recuerda de Dios. ¿Por qué? Una semana nada más para recordarnos de Dios, una semana para darle homenaje. No, los 365 días del año, las 24 horas de cada día, nosotros tenemos que tener presente a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Versículo 5, yo conozco tus obras. Versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Qué lindo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Filadelfia no significa amor fraternal. Era una iglesia que había esperado, con paciencia, que había trabajado con paciencia, porque era una iglesia que tenía un compromiso con Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros.
Por ejemplo, los que somos estudiantes de la Biblia, tenemos que tener un compromiso con Dios para ser acuciosos, para poder investigar, para poder examinar, bendito sea el Señor, para poder profundizar, para ser fieles, no contra nuestras evaluaciones y poder retener el conocimiento de tal forma que podemos nutrirnos de palabras de fe y después podemos compartir esas mismas palabras que Dios nos da. ¿Por qué? Porque estamos obrando en paciencia también. El tiempo que nos tomamos para poder estudiar, el tiempo que nos damos después para poder examinar las preguntas que se nos dan, para poder resolver las evaluaciones. Y lógicamente en muchos casos no es solamente observar una vez el estudio a través del video, sino en muchos casos hasta 2 veces, hasta 3 veces. Pero todo eso es alimento sólido que va nutriendo nuestro corazón y nos lleva a una madurez espiritual que verdaderamente Dios desea que nosotros tengamos a través del conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que había esperado con paciencia. El capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la paciencia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Pero esta iglesia también es distinguida por el Señor en el versículo número 8. Dice así, la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quizás muchos puedan pensar, ¿no? La apostasía, ¿no? La negación de la fe. Y uno puede negar el nombre del Señor cuando uno da mal testimonio. Uno puede negar el nombre del Señor cuando hipócritamente uno aparenta lo que no es. Somos creyentes verdaderos, genuinos. Alabado sea el Señor. Y puedo decir esto porque hay un Dios que está en nosotros. Hay un Espíritu Santo que nos guía. Y nos guía a hacer lo que es correcto, lo que es agradable, lo que es bueno para con nuestro Dios. Pero lamentablemente pues hay muchos que no viven ese evangelio verdadero, que no tienen ese compromiso verdadero y son pura apariencia. Dios no quiere eso. Arrepiéntete si es de tu condición y camina con el Señor. Te animo y te desafío. El mensaje a la iglesia de Laodicea, que vendría a ser el mensaje a la iglesia, a la séptima iglesia. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna necesidad tengo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Son palabras muy duras. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. La dulzura de Dios empieza a fluir en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea el Señor. Esta iglesia es una iglesia tibia. Es un duro pronunciamiento, ¿no? En cuanto a la identidad o cómo Dios identifica a esta iglesia de Laodicea como una iglesia tibia, una iglesia que no tenía un compromiso genuino y verdadero, ¿no? Y lamentablemente la tibieza pues es algo que Dios aborrece, que Dios detesta, al punto que dice: yo te voy a vomitar por esa tibieza.
Los tibios no van en el rapto, se van a quedar. Se van a quedar con el conocimiento. Los tibios no agradan al Señor. Bendito sea el Señor. Para ir terminando, las ciudades que se mencionan en los capítulos 2 y 3 eran ciudades del mundo antiguo en las cuales había una iglesia, una congregación. La ciudad principal era Éfeso. La ciudad estaba situada en lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Identificando, ¿no? El lugar donde estas iglesias estaban. Incluso hay vestigios arqueológicos de estas culturas, de estas ciudades, de estas iglesias. Hay vestigios arqueológicos. Al tiempo presente, ninguna de estas iglesias ha sobrevivido, ¿no? O sea, no hay una presencia vivencial de estas iglesias. El único legado que tenemos es los escritos de la Biblia y lo que Dios dijo a estas iglesias. Ahora, yo quiero terminar haciéndome una pregunta. Como estudiosos de la palabra, como estudiantes de la Biblia, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Como estudiantes, como hijos, como ministros del Señor, como siervos de Dios. Yo quiero concluir diciendo dos cosas. En primer lugar, que seamos fieles a Dios, que seamos fieles al Señor. Se requiere de nosotros los administradores que cada uno de nosotros sea hallado fiel, dice la Escritura. En segundo lugar, que podamos tener una mente, una mentalidad y un corazón victorioso. Y una peculiaridad que nosotros encontramos en las lecturas que hemos tenido en esta noche es que se menciona 7 veces la palabra al que venciere. En el capítulo 2, versículo 7, dice así: el que tiene oído, esta es la palabra que le da Dios a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El segundo momento donde se repite esta palabra, al que venciere, está en el capítulo 2, versículo 11, que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, de la separación definitiva de Dios. Lamentablemente los que van a ir al juicio del tribunal, ¿no? Del tribunal de Cristo, no, lamentablemente no, gloriosamente diría, no vamos a padecer de esa segunda muerte, porque lo que vamos a nosotros recibir, o lo que hemos recibido de Dios, es la vida eterna. Pero en el capítulo 20 del Apocalipsis, donde se detalla el juicio del gran trono blanco, ahí sí vamos a ver dolorosamente cómo una humanidad sin Dios, que rechazó a Dios, se conduce al lago de fuego, ¿no? Y a esa muerte que es la muerte segunda, es decir, la separación definitiva del hombre de Dios. La tercera palabra, al que venciera, la encontramos en el versículo 17 del capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Eso es lo que Dios espera, que ya nosotros tengamos esa predisposición. La palabra de Dios nos asegura esa victoria. Esa victoria la obtuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como más que vencedores. La palabra de Dios dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apocalipsis capítulo 2, verso 26, ya en este último segmento, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el mensaje Teatira, nuevamente, al que venciere, al que venciere. Alabado sea el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5, en el mensaje a la iglesia de Sardis, que también es conocida como la iglesia de Sardés. Así que no te sorprendas si algunos lo van a mencionar así de esa forma, Sardés. Pero acá en nuestra Biblia dice Sardis. Bendito sea el Señor. Pero las dos palabras son simil, son correctas.
Versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es la expresión de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, con la cual el Señor nos reviste y con la cual el Señor nos revestirá eternamente. Alabado sea el Señor, porque de cierta forma estamos marcados por esa salvación, por ese compromiso con esa eternidad para con Dios. Y es un tesoro apreciable que tenemos que nosotros cuidar. Bendito sea el Señor. Aunque Él pagó el precio, sí, pero recuerda que cada día tiene su propio afán, cada día hay lucha, cada día hay circunstancias difíciles, ¿no? Que no tenemos que enfrentar, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Con ese corazón de victoria, con ese corazón de un más que vencedor, con ese corazón victorioso. Gloria sea al Señor. En el capítulo 3, en el versículo 12, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice así a esta iglesia, y en el contexto Dios hablando a nosotros: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y yo puedo pensarnos reflexivamente: Señor, yo quiero ser una columna en la congregación donde sirvo. Señor, yo quiero ser una columna para la iglesia universal. Bendito sea el Señor. Yo quiero ser una columna de bendición para cientos, miles de personas que verdaderamente no conocen de Dios. Yo quiero llegar a ellos con este mensaje. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En el mensaje a la iglesia de Laodicea, Dios le dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todas son expresiones de bendición para cada uno de nosotros. La realidad es tiempo presente, estamos acá, pero con la certeza, con la plena certeza y seguridad de que Dios está con nosotros. Y nosotros nos preparamos para servir al Señor con fidelidad, a profundidad por el conocimiento, aunque no pensamos saberlo todo, ¿no? Hay mucho que aprender. Yo creo, es más, que nos pasaremos toda la vida y nunca aprenderemos a profundidad y en su totalidad las profundidades del conocimiento de la palabra. Pero qué lindo es que podemos estar leyendo, qué lindo es que podemos estar escudriñando, y esa es una gran bendición. Yo les deseo que tengan un lindo tiempo de estudio. Nos esperan 9 semanas más de poder seguir estudiando la palabra de Dios, y yo les animo, les exhorto a que se comprometan, no conmigo, con Dios. Que Dios me los bendiga, y quiero terminar haciendo una oración por ustedes. Padre mío, Dios Todopoderoso, bendiga este tiempo. Ahora ellos, mis hermanas, mis hermanos, van a tener que examinar la palabra y van a tener también que hacer sus evaluaciones. Yo les bendigo y te agradezco por el tiempo que ellos están invirtiendo. Si hay alguien que no conoce a Dios, sálvale, Padre mío. Si hay alguien que no conoce a Dios, puedes hacer esta oración en este momento. Repite al Señor esta oración, repite con tus labios. Dile a Dios: Padre Celestial, perdona mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo y te acepto y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.